Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. La verdad que para alguien podría extrañar que esté saludando a las hermanas, siendo que estamos en un encuentro de varones 2020. Sin embargo, tenemos la bendición de contar también para esta ocasión con nuestras amadas esposas. Así que desde ya, un saludo especial a cada una de ustedes, mis hermanas. Quisiera también darle gracias al Señor que me permite llegar ante ustedes a través de lo que significa esta plataforma y compartir con ustedes de esta tremenda bendición de llevar también una reflexión bíblica, un tema que es importantísimo para el pueblo de Dios para este tiempo. En este tiempo difícil para la familia, Dios nos permite abordar un tema matrimonial. Y en este tema matrimonial tiene que ver mucho también con el lema que tenemos también en este encuentro de varones, transformados por la presencia de Dios. Sin duda, si hay alguna institución que necesita ser transformada por la presencia de Dios, es la familia cristiana. Es por eso que en primer lugar yo voy a invitarles a mirar la Escritura, a buscar la porción bíblica que nos va a servir para iniciar también el tema que me ha correspondido compartir con ustedes. Iremos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos al Señor. Soberano Dios, buen Padre Celestial, vamos en esta hora ante su presencia a través de los méritos santos de su Hijo Jesucristo, para suplicarle que durante este encuentro, durante el tiempo que compartamos, Señor, este tema, sea tu gracia abundante sobre mi vida. Úsame como instrumento de bendición para edificación de tu iglesia y especialmente de las familias que componen nuestra corporación. Honra, gloria y alabanza solamente sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El título que quiero compartir con ustedes es Una familia a la manera de Dios. Una familia a la manera de Dios. Y quisiera que nos recordáramos en primer lugar una antigua alabanza que tenemos en nuestros himnarios. Quiero recordarles cuando nosotros usábamos nuestros himnarios, especialmente antiguamente, teníamos una alabanza que decía: brilla en el sitio donde estás. Si algún extraviado tu luz puede guiar, brilla en el sitio donde estás. Si vamos en el taller, en el hogar, en el lugar en que estemos, brilla en el sitio donde estás. Ese es el llamado que se hacía a través de esa alabanza. Y por supuesto esa alabanza me hace recordar también lo que esta palabra nos dice, que hoy nosotros somos llamados a hacer luz. Y para ello quisiera también que nos recordáramos de lo que ocurrió en Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, nos dice la palabra de Dios que ocurrió un hecho muy extraordinario. El día en que hubo tinieblas en Egipto, en el día en que el faraón no tuvo luz, el día en que el palacio se ensombreció, algo especial ocurrió entre los israelitas. Y lo leemos aquí en la Escritura, que nos dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo se entiende esto? Que no estaba la luz en el palacio, y sin embargo, en aquellos humildes hogares constituidos por los esclavos israelitas en Egipto, había luz. ¿Cómo se explica? Es porque donde hay un hijo de Dios, sin duda la luz de Dios está presente allí. Ese hecho es el que ahora tiene que motivarnos a nosotros para que reaccionemos y nos preguntemos: ¿qué se espera de la familia cristiana? ¿Qué se espera de la familia cristiana? Sin duda la familia cristiana tiene una gran demanda de Dios para este tiempo. ¿Y cómo nosotros
podemos como institución, como familia cristiana, contrarrestar lo que está ocurriendo hoy en las familias, porque tenemos que hacer un contraste. La familia actualmente está pasando por un proceso de deterioro, alejado de lo que es el modelo de Dios. Es una institución que está siendo constantemente acechada. Es una institución bajo ataque. Y a los integrantes de la familia lo vemos a ambos cónyuges corriendo, estresados, faltándole horas al día para trabajar, no pudiendo de alguna manera satisfacer todas las necesidades, con hijos también que se descontrolan, con un ambiente en los hogares donde existe una rebelión de parte de la juventud y donde la violencia ha comenzado también a crecer. Dicho sea de paso, usted y yo sabemos lo que está ocurriendo en este tiempo que estamos viviendo como país, que la violencia intrafamiliar ha crecido y el número de demandas por este tema de la violencia intrafamiliar ha crecido. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí dos escenarios. Estamos en el mismo mundo, compartiendo la misma realidad, pero tiene que haber una diferencia marcada en lo que es la familia cristiana. ¿Y dónde cree usted que podemos dar testimonio de la luz? Tendremos que volver a la iglesia donde están nuestros templos muy iluminados para que en realidad se vea la luz, que los vecinos vean que estamos en reunión. Hoy más que nunca debemos entender que su testimonio y mi testimonio es la luz de Dios que tiene que reflejarse al resto de las familias que no conocen al Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos, hermano, una tremenda demanda, hermana, una tremenda demanda. Y si hoy el Señor nos convoca a que esté el esposo junto a la esposa compartiendo en este encuentro de varones, es porque Dios tiene una alta demanda sobre nosotros. Esta alta demanda proviene de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como institución sí nos guiamos por principios. La iglesia de Dios, constituida por las familias que acuden a ella, las familias tienen una dirección, tienen una directriz, está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, como nosotros como familia tenemos un fundamento, sobre ese fundamento tenemos que edificar. Y quiero ir clarificando cuál es el fundamento. En primer lugar, entender que la clave es que la familia cristiana tiene la Escritura, tiene la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios y de la palabra de Dios sacamos los fundamentos. Entre ellos los fundamentos, entender que la familia tiene un origen en Dios. El origen de la familia está en Dios. Está anclado en el propósito de Dios, está en el corazón de Dios la familia. Cuando Dios hizo la primera pareja, el hombre estaba solo. Y nos dice la palabra de Dios que en Edén, cómo llegó a conformarse aquella primera pareja, en que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. E hizo al hombre a su imagen y semejanza. De tal forma que desde el huerto del Edén ya vienen con una naturaleza similar. Llevan la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos entender hoy más que nunca que en el corazón de Dios, en el plan de Dios, estaba la familia, estaba el matrimonio. En segundo término, entender que Dios es la cabeza de la familia. Dios es la cabeza de la familia. Un segundo aspecto importante que es un fundamento tremendo. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 3 dice lo siguiente: mas quiero que sepáis que el Cristo es cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Debemos entender también que la forma en que el Padre y el Hijo se sujetan, porque aquí vemos un concepto de que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en el mismo nivel. Sin embargo, llega un día en que en cumplimiento del plan de salvación, Jesucristo se pone bajo de la sujeción del Padre para cumplir su voluntad en el plan de salvación. Siendo que están al mismo nivel, sin embargo hay un grado de sujeción. El Hijo se sujeta al Padre. Ahora, esa figura de sujeción es la que nosotros debemos entender a nivel de lo que es la familia cristiana. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca debemos entender que el gran conflicto que existe en nuestra sociedad tiene que ver con la palabra sumisión.
¿Y cómo entender la palabra sumisión en el entorno cristiano, en el entorno del matrimonio, cuando esta palabra suena fuerte? Cuando pareciera ser que está atacando las libertades personales. La palabra sumisión indicaría que alguien está por sobre y que lo va a manejar y que lo va a manipular y que se va a transformar en el amo, dueño y señor. En el concepto bíblico nos dice la palabra de Dios algo muy clave. Y nos vamos nosotros a la lectura. Si leemos en Efesios capítulo 5, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto no solo aplica a hombres y a la mujer, sino también entre unos y otros. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave de la sumisión? ¿Cuál es la clave de entender que estamos sujetos unos a otros? La clave es el temor a Dios. Y para entender el temor a Dios, la Escritura también nos dice en el Salmo 128, verso 1, algo muy importante con respecto al temor a Dios. Y dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. En otras palabras, le está diciendo dichoso, le está diciendo pleno, le está diciendo feliz, le está diciendo afortunado a todo aquel que teme a Jehová. Y aún más, y que anda en sus caminos. Aquí entonces no hay diferencia de edad, no hay diferencia de raza, no hay diferencia de sexo, ni condición social o económica. Bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Entonces el concepto de sujeción debemos entenderlo en función de lo que es el temor a Dios. Entonces, de estos versos podemos extraer lo siguiente. ¿Qué conlleva el temor a Dios? Conlleva entender que tenemos que tener conocimiento de Dios. Yo no puedo temer a un desconocido. Cuando yo conozco quién es Dios, aprendo a temerle. El temor de Dios implica reverencia. El temor a Dios implica admiración, implica sumisión, obediencia, respeto a Dios y su santidad. Respetamos la majestad de Dios, respetamos quién es Él, respetamos sus atributos y entendemos por consecuencia que cuando nosotros tememos a Dios vamos a andar en su camino agradándole a Él. Ese es el concepto importantísimo. Yo hago las cosas para agradarle a Él, como dice la Escritura, hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, nos planteamos, ¿y dónde aprendemos a temer a Dios? ¿Le podemos dejar ese trabajo nosotros a la iglesia? ¿O se lo vamos a dejar al maestro de escuela dominical? ¿O se lo vamos a dejar a los maestros de los colegios? De ninguna manera. Ninguno de ellos son los actores llamados por Dios a practicar el temor a Dios. ¿Dónde se aprende el concepto de temor a Dios? Se aprende justamente en el seno de la familia. Por lo tanto, ahora lo más importante es entender cuál es el grado de autoridad, cuáles son las líneas de autoridad en las cuales nos movemos. Y las líneas de autoridad tenemos que entender que Cristo es la cabeza del esposo. En esta parte yo creo que las hermanas van a quedar pero fascinadas, admiradas. Tal vez van a tener una visión diferente de lo que es el concepto sumisión. Nos dice la palabra de Dios que nadie en la estructura de una familia se manda solo. Nadie en la estructura familiar cristiana hace las cosas sin tomar en cuenta a nadie. Cada uno de los integrantes de la familia está en un grado de sujeción. Entonces, el Señor coloca al hombre como cabeza, pero el hombre debe acordarse que por sobre él está Cristo. ¿Y cómo el hombre refleja, cómo el hombre da a entender a su esposa, cómo el hombre da a entender a los demás que está bajo sujeción de Cristo? Es porque Cristo es su ejemplo, es porque Cristo es su referente. ¿Y en qué se nota? Yo voy a dar solamente un ejemplo. Se nota en el servicio. ¿Por qué? Porque cuando el hombre realiza actos de servicio en su casa, está imitando al que por excelencia dejó su trono de gloria y dijo: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir. Y nos dio el ejemplo. Cuando lavó los pies a sus discípulos y habiendo terminado, les dijo: ahora como yo he hecho, ustedes también háganlo. Y los actos de servicio dentro del hogar van a estar siendo entonces interpretados, en primer lugar, que nosotros amamos a nuestras esposas con el acto de servicio que hacemos.
Y hoy más que nunca entendemos que los actos de servicio se van a multiplicar. ¿Por qué? Pensemos en lo que está ocurriendo actualmente con la situación en el hogar. Vemos a una mujer, vemos a una esposa que no solamente tiene que atender a un esposo que está en el hogar, sino que ahora se multiplicaron las tareas porque los hijos están en casa. Y junto con realizar todas las actividades propias del hogar, ahora se suma que también es profesora, que también es consejera, que también es psicóloga, que hace muchas labores porque tiene a sus hijos en casa, atendiendo aún las propias tareas que vienen desde los colegios. ¿Qué hacemos entonces nosotros como hombres? Tendremos que sacrificar nuestro espacio de sentarnos en el sillón a mirar nuestro programa favorito en televisión. Sin lugar a dudas. Mira, hermano, nosotros, los que ya pasamos los 50 años, venimos con una carga muy diferente. Los que pasamos los 50 años traíamos un bagaje muy extraño, un bagaje que tenía que ver más cercano al machismo, donde prácticamente no se veía la figura de... A ver, quiero darme a entender. No se veía a hombres haciendo lo que actualmente los esposos jóvenes hacen. Hay un trabajo más compartido. Hoy no se trata de que el hombre le va a ayudar a su mujer, sino que ahora son labores compartidas. No es extraño que un hombre cambie pañales. No es extraño que un hombre lleve, ¿no es cierto?, al pequeño a un jardín infantil. No es extraño que un hombre tenga que hacer labores de casa, labores de aseo. Porque en cada una de esas labores está colaborando, está ayudando a la mantención familiar. Pero también con esa actividad está imitando al que es su cabeza. ¿Usted cree que le va a costar a una mujer entender la sujeción cuando tiene un marido que tiene esas características? Sin duda, ahí hay un problema serio. Un gran problema que sacamos de encima nosotros es que las personas, cuando entienden el concepto de sujeción, van a hacer las cosas por amor. Ese es el concepto de autoridad. Cristo entonces es la cabeza del esposo. Luego, entender que el esposo es la cabeza del hogar. ¿Se entiende ahora? Que el esposo es la cabeza del hogar. Y este concepto de que el esposo es la cabeza del hogar incluye varias características que yo las voy a mencionar para que logremos entender cómo se demuestra que el esposo es la cabeza del hogar. Porque hay un concepto de unidad. Ya no son dos más, son uno. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre se une a su mujer es para que sean ahora uno. Hay un concepto de unidad. Y no solamente un concepto de unidad, también hay un concepto de renuncia. Porque cuando nosotros vamos al altar y nos unimos, ¿no es cierto?, a nuestra mujer, renunciamos a todas las demás. Y aún más debemos entender lo siguiente: al concepto de renuncia tiene que entender que ahora hay una prioridad. Hay una relación que va a primar por sobre todas las otras. No es que nos olvidemos de los padres, no es que nos olvidemos de la familia de la cual nosotros provenimos. Pero la prioridad ahora va a ser la relación de unidad que usted tiene con su esposa, la relación de los cónyuges, que va a estar por sobre la relación con parientes, amigos, familiares. Prima entonces el concepto de renuncia para que aquella familia se afiate y para que tengan sus espacios independientes. Dice la palabra de Dios: y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Eso es renuncia. Luego tenemos el concepto de compromiso. ¿Quién no logra entender que cuando vamos al altar adquirimos un compromiso? Y vale la pena recordar los votos. Estaré contigo en la pobreza, en la riqueza, seas más viejita, te ha llevado las canas, estás más arrugadita. Estaré contigo en todas, como muchas veces se dice, en las buenas y en las malas. Esos son compromisos. Porque en el transcurso de la vida matrimonial se van a presentar conflictos. Pero yo me voy a mantener ahí sólido y firme, enfrentando los avatares que tengamos. Los vientos, la tempestad que vienen sobre la vida de una relación matrimonial, porque yo hice un compromiso, y ese compromiso indica también que yo tengo que responder por la persona que tengo a mi lado.
y responder en muchas áreas. Y una área importante que responder es en el área económica. Llama la atención que en este tiempo estemos con una situación muy crítica con respecto a muchos padres que no han cumplido con lo que significa la manutención de sus hijos. Y van a hacer una ley para que le puedan retener lo que él puede retirar de las instituciones, para que puedan cubrir a aquellos que no han cubierto. No nos olvidemos que la palabra de Dios nos dice que en cuanto a compromiso, nosotros tenemos que ser responsables. Y nos dice aún la palabra de Dios que el hombre que no cumple, que el hombre que no trabaja para cumplir con proveer para su hogar, dice que es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Ahí está el concepto de compromiso. Luego el concepto pertenencia. ¿Sabe que el concepto de pertenencia significa que ahora ya no hablo de mí? Ya no corre el yo, sino que ahora somos nosotros. Nosotros. Hombre y mujer, ahora somos nosotros, no es el yo. Y la parte más importante, que hombre y mujer se complementan. Somos diferentes. Tenemos una misma naturaleza, pero tenemos diferentes características. Pero todas ellas se complementan. Y hay un aspecto importantísimo de complemento que es el siguiente. Los grandes problemas que nosotros podemos acarrear a nuestras casas es porque muchas veces nos olvidamos de que a nuestro lado el Señor nos ha dado un complemento. No es que sea la media naranja, no es una naranja completa, cada uno de nosotros, pero nos complementamos. Y en el complemento tenemos un valor tremendamente importante. ¿Sabe lo que ocurre cuando el hombre y la mujer, cuando el esposo y la esposa se juntan para orar al Señor? Es dinamita. Es como ponerle, ¿no es cierto?, el fósforo a la mecha de una dinamita, porque dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo con respecto a algo por lo cual pedir, nuestro Padre les va a responder. ¿Se da cuenta entonces el valor que tiene el que se complementen unos a otros? Eclesiastés capítulo 9, verso 12 dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por el trabajo, porque si cayeren, uno lo levantará. ¿Cuántos testimonios tendrá usted, mi hermano, mi hermana, de que en momentos difíciles que ustedes han pasado, uno de ustedes, el varón, muchas veces que en la cabeza del hogar, ha tenido que orar por usted? Han tenido que orar por el problema, por la dificultad, por una situación de salud que está llevando, por una angustia que está pasando, por un duelo que está viviendo. Y igualmente, le toca en algún momento a la esposa orar, poner manos sobre ese hombre para ayudarle a llevar la carga, para orar al Señor, para bendecirlo. Entonces, es un complemento, y la oración es un arma poderosa en las manos de un matrimonio, si se ponen los dos de acuerdo. Lindo es que oren en forma separada, pero poderosos son cuando se unen a orar en una causa común. Entonces, hay aspectos tremendamente importantes que nosotros debemos comprender. Que el concepto de unidad se ve en estos aspectos que yo he mencionado, y que hay renuncia, que hay compromiso, que hay pertenencia, que se complementan, pero también que hay intimidad. Usted sabe que el valor de la unidad se ve ahí en la intimidad. Dios nos da a nosotros, los esposos, Dios nos da a nosotros dentro del matrimonio. Dice: honroso sea para todos el matrimonio. Y dice la palabra de Dios: gózate con la mujer de tu juventud, y que sus caricias te satisfagan. Hay una plenitud, hay una realización en el tiempo en que hay intimidad entre un hombre y una mujer. Y dice: ¿y por qué tienes que andar con una extraña? ¿Por qué tienes que andar buscando en otra fuente cuando tú tienes tu propia fuente? Gózate con la mujer de tu juventud. Y el llamado en esta hora, para que nosotros entendamos que nosotros formamos una familia a la manera de Dios, es el amor que se despliegan el hombre y la mujer. Le va a dar seguridad, le va a dar tranquilidad, le va a dar paz a los que le rodeen, que son sus hijos. ¿Sabe que sus hijos ven en ustedes, papá y mamá, un reflejo de lo que será la vida futura de ellos? Irán con tranquilidad, con mucha confianza y seguridad cuando han visto en casa un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente de respeto, un ambiente de compromiso, un ambiente grato.
Es como que un pedazo de cielo se estuviera viviendo aquí en la tierra, en ese hogar que lo preside Cristo. Y cuando Cristo preside el hogar, el hombre vive en sujeción a Cristo. La mujer vive en sujeción a ese hombre que se sujeta a Cristo, y por lo tanto en ese ambiente hay armonía. Qué diferente, ¿no es cierto?, con lo que vemos en otros lugares. Esa es la diferencia que nos llama el Señor a cultivar. Luego tenemos que entender lo siguiente: el valor de la ayuda idónea. Los mayores desastres financieros que nosotros podemos crear y provocar es cuando nosotros creemos que la podemos hacer solos. De pronto queremos hacer negocios y nos encaminamos a tomar decisiones. Y muchas veces nos equivocamos, y nuestras equivocaciones van a afectar no solamente a nosotros, van a afectar a los que viven a nuestro lado, a la esposa, a los hijos, a una situación que se va a acarrear por tiempo. Entonces, aunque nuestra esposa no sepa de finanzas, es importante que al tomar decisiones que involucren gastos grandes, compartamos. Los proyectos que tengamos que hacer, los conversemos en familia. Si ahora no nos mandamos solos, no estamos solos, tenemos una ayuda idónea. Quiere decir que Dios no encontró una persona mejor que ponernos a nuestro lado que la persona que Dios tiene a nuestro lado hoy. ¿La había valorado así? ¿Que su ayuda idónea? No es errónea, no, idónea, desde el punto de vista del Señor. Pero hay momentos en que se niegan los votos. A ese hombre que llegó, no sé, ufano al altar, llevando el brazo a su esposa, al cual estaba dispuesto a prodigarle todos los cuidados. Y te amaré en medio de la tormenta, en la enfermedad, en la vejez y en muchas situaciones. De pronto se olvida de sus votos y aparece el macho. Aparece aquel hombre dominante. Aparece aquel hombre que si no ronca en la casa, parece que su palabra no tiene valor. Aparece aquel que se olvida finalmente del mandato de Dios hacia los hombres. Si el Señor en la Escritura tiene el mandato para nosotros los varones, y nos dice: amad a vuestras mujeres. Y nos dice también que tenemos que tratarla con honra, como un vaso frágil, y como coheredera de la justicia. Entonces, varones, hermanas, hoy tenemos la tremenda responsabilidad ante Dios de que formemos una familia que marque la diferencia. Tenemos en las Escrituras también un llamado de atención muy importante, tanto para el hombre como para la mujer. Muchas veces se inclina más hacia los hombres, y que es el tema de cuidado con jugar con la gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia el Señor pone en nosotros dones, coloca talentos. Pero cuidado con jugar con la gracia. Porque nosotros tenemos en las Escrituras que nosotros tenemos tentaciones. Y entre las tentaciones está el deseo de la carne. Y los deseos de la carne son tentaciones las más fuertes para el hombre. Y por supuesto que el enemigo la va a usar para destruir los ministerios, para destruir a los hombres, para destruir un matrimonio. Por lo tanto, alerta. Un disco pare frente a las tentaciones. En la forma, en el trato que nosotros como varones nos relacionamos con otras mujeres. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que huir. ¿Huir de qué? Tenemos que huir nosotros de las pasiones juveniles. Pasiones que no solamente se manifiestan en la juventud, también cuando pasan los años, las pasiones desordenadas de pronto aparecen. No juguemos con la gracia, porque nosotros debemos entender que hubo hombres que sí jugaron con la gracia. Y triste es ver cómo un hombre que tenía el nazareato, como un hombre que tenía la capacidad de parte de Dios de tener una fuerza extraordinaria, de pronto se ve dormido en las faldas de una mujer, con su pelo cortado, y pensaba él que todavía Dios estaba con él, si así con esa fuerza que Dios le daba podía romper cualquier cosa, pero ahora se dio cuenta que de pronto no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque había jugado con la gracia y pensaba de que todas las cosas le iban a resultar bien, siempre. Sin embargo, él se fue alejando del propósito de Dios. Y lo vemos. Es un ejemplo gráfico de un hombre que jugó con la gracia, de que terminó con su pelo cortado
con romper el voto del nazareato, pero también sin la visión. De tal forma que de eso también nos quiere librar el Señor a nosotros. Nunca digamos, no, si a mí no me va a pasar. Hay tristes historias. Recuérdese, tenemos la historia de David, tenemos también la experiencia de Salomón, y la más fuerte que le he señalado es la que tiene que ver con Sansón. Dice la palabra de Dios que el esposo debe guardar su corazón y su mente en estos asuntos, y el hombre debe tratar a las mujeres con pureza. Como matrimonio entonces, hermanos y hermanas, como matrimonio y en unidad ahora con nuestros hijos, debemos anhelar la presencia de Dios para nuestros hogares y sirvámosles a Dios, transformados por su presencia para lograr ser familias a la manera de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor nos tiene a nosotros formas, maneras, direcciones, directrices, fundamentos para nuestra vida matrimonial. Y hoy solamente lo hemos estado recordando. Para aquellos que están tal vez comenzando su vida matrimonial, sepan, en las Escrituras está el manual que Dios nos dejó. Porque aquel que es el arquitecto, el que diseñó el matrimonio, quiere que el matrimonio perdure y que pueda como familia brillar en el sitio donde está. Que sea una realidad en nosotros ahora. Que así como en medio del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba en Egipto, mientras en Egipto había tinieblas, el pueblo de Israel tenía luz. Que ocurra también en este tiempo, que la luz de Dios está en nosotros, dentro de los hogares cristianos. No importa cómo viven los demás, que se irradie la luz para que sea nuestra accionar un testimonio vivo, para que otros lleguen a preguntar, ¿y qué tiene de especial ellos? Que se quieren, que se aman, que se respetan, que sus hijos son responsables, que sus hijos son tan tranquilos, que son gente de bien. ¿Sabe por qué son así? Porque Cristo es el cabeza de ese hogar. Y en la medida que nosotros valoremos esto, estaremos también reflejando la luz de Dios y estaremos honrando el nombre del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Que la gloria del Señor sea manifestada en los hogares y que este llamado del lema transformado por la presencia del Señor, hoy cada matrimonio, allí en los lugares en que están, yo le voy a pedir que hagamos algo especial. Si tiene a su amada cerca de usted, tómale de la mano porque vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, desde acá oro dándote gracias en primer lugar por darnos este tiempo, por regalarnos, Señor, esta instancia de poder, Señor, hablar de tu palabra, de traer los principios, de hablar, Señor, de los fundamentos que tiene la familia, de los fundamentos que tiene el esposo y la esposa para poder convivir en armonía y en paz en un mundo que se está, Señor, destruyendo, en una institución que está siendo atacada constantemente. Padre, ayúdanos a nosotros a hacer una realidad lo que tu palabra nos dice, y que en nuestras familias, en nuestros hogares, esté presente la luz de tu presencia, que seamos portadores de tu gloria y que la anhelemos de corazón. Bendice, Señor, los matrimonios congregados en esta hora. Bendice, Señor, desde Iquique, Señor, hasta Quellón, a los hogares, a las familias de tu pueblo. Gracias en esta tarde por permitirme, Señor, compartir esta reflexión para tus hijos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.